Ella manifestó 1.000.000 en un mes, repitiendo 3 veces al día este poderoso decreto de Connie Méndez que voy a contarte hoy. Se trata de un caso real y documentado en el cual Connie Méndez ayudó a una persona en una entrevista a manifestar una fortuna en muy pocas semanas. Le enseñó un poderoso decreto metafísico que voy a contarte para lograr toda la riqueza material. Esto lo contó Connie Méndez en una entrevista muy conocida que hizo, que se llamó El poder de crear abundancia a través de la espiritualidad. Y en esta entrevista dejó datos de metafísica que fueron realmente muy importantes y que yo vengo estudiando hace un montón, por eso en este video vengo a contártelos. Ella dijo: todo lo que pensamos y creemos sucede. Todo lo que es dinero, amor, salud, todo lo que tenemos en nuestro interior se refleja en nuestro exterior. Esa es la ley básica y primera de la ley de atracción, es decir, vibraciones similares vibran juntas y se atraen, y las que no vibran juntas, las que no vibran de manera similar, se repelen, se alejan. Connie suele hablar mucho de la ley de Hermes Trismegisto, que dice: como es dentro, es fuera, como es arriba, es abajo. Esto está en la tabla esmeralda explicado y significa básicamente que todo lo que tenemos en nuestra mente se refleja en nuestro mundo exterior, se refleja, se manifiesta en el mundo. Es decir, que el interior se manifiesta en el exterior. Y esos temas son exactamente los que hablamos acá en el canal, Rompiendo Cadenas. Por eso, si te gustan todos los temas de espiritualidad, de metafísica, de ley de atracción, de crecimiento personal y hábitos, no olvides de suscribirte, de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Porque si vas al canal vas a ver que estoy subiendo un montón de videos, un montón de información todos los días para ayudarte a cambiar y transformar tu vida por completo. Y ahora bien, después de dar todos estos detalles metafísicos, lo que hizo Connie Méndez fue seleccionar una persona de la entrevista para ayudarla a crear abundancia, abundancia en el plano material, poder lograr mejorar la situación económica de esa persona a través de un solo decreto, que había que repetirlo como un mantra, repetirlo, 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 la cantidad de veces necesaria hasta que se impregne en la mente subconsciente. Entonces, al final de la entrevista, seleccionó una mujer al azar y le dijo que si seguía exactamente los pasos que iba a darle, podía crear fortuna en su realidad, podía crear abundancia en muy pocas semanas. Lo único que tenía que hacer era simplemente ponerlo a prueba, poner a prueba su imaginación. Esto es lo primero que le dijo Connie: imaginar que ya era abundante. Le explicó los principios fundamentales de la ley de atracción, pero la gran mayoría de los que estaban ahí en la entrevista no creían, se mostraban incrédulos y no creían que realmente se pudiera cambiar su realidad a través de un decreto. Les parecía imposible. Connie les explicó todo el método y les dijo que creerían una vez que lo pusieran en práctica. Como yo te digo siempre en mis videos, no me creas nada de lo que te digo. Ponelo a prueba, a ver si te funciona. Todo lo que te funciona, aplicalo en tu vida, y lo que no te funciona, descartalo. Siempre lo digo, por eso ponémelo en los comentarios, poneme: yo no creo nada, yo lo compruebo. Porque esto es lo más inteligente que uno puede hacer: escuchar información, captarla y probarla a ver si le funciona. Es lo que yo hago todos los días. Veo videos de YouTube, leo libros, consumo contenido, pongo a prueba en mi vida lo que me funciona y solo uso lo que me funciona, lo traigo al canal lo que me funciona. El resto lo descarto. Entonces Connie les dijo que con esta técnica podrían conseguir todo lo que fueran capaces de imaginar, y les dijo que se volvieran a juntar en un mes, el mes siguiente, para analizar los resultados. Y lo que sucedió fue que cuando regresaron, automáticamente esa mujer que había hablado con Connie fue a abrazarla, fue a darle un abrazo y agradecerle porque realmente había cambiado su vida financiera. Los que estuvieron ahí cuentan que ella la abrazaba y le decía: gracias, 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 esto realmente funciona. Y ella les dijo: trabajen en su área espiritual y el área material se va a terminar solucionando sola. Es muy similar a lo que decía Luis Hay siempre. Ella decía: yo no soluciono mis problemas, yo soluciono mis pensamientos y mis pensamientos solucionan mis problemas. Bueno, esto es igual, es idéntico. Dice: solucionen su área espiritual y sola se va a solucionar su área material. Solucionen sus pensamientos y se va a solucionar su mundo externo. Entonces todo el mundo quería saber cómo lo había hecho, cómo había podido manifestar, y ella les contó que había ganado 1.000.000 participando en un sorteo de la universidad de su hijo. Ella compró números para un sorteo que se rifaba un auto o una casa y que el premio mayor era $1.000.000. Compró un par de números para ese sorteo y finalmente terminó ganando el premio mayor. Incluso ella dijo que no pensaba comprar el boleto, pero que después de escuchar y aplicar la enseñanza de Connie,
tuvo como una intuición, como un mensaje que le dijo: compralo que puedes tener suerte. Y lo más lindo es que cualquiera que aplique este decreto metafísico puede manifestar exactamente lo mismo, puede manifestar la riqueza material en su vida. Lo que tenés que hacer es repetir este decreto con muchísima emoción, con los ojos cerrados, con sentimiento, sintiendo hasta que te salen lágrimas de tus ojos, de tanta emoción, de tanta gratitud, de tanta fuerza con la que estás sintiendo. Tenés que estar en un estado de gratitud y sentir la gratitud, tenés que sentirla de verdad, sentirte agradecido, alegre de que eso es así y se va a dar. Tenés que sentir como si la riqueza ya estuviera en tu vida, ya estuviera en tu realidad, ya fuera una parte de tu vida. Ese es el principio básico de la ley de atracción, como decía Jesús en la Biblia: creyendo, sintiendo que ya lo tenés, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Esa era la pauta fundamental, porque Jesús era un metafísico, nos hablaba de metafísica y nos decía cómo aplicarlo. Por eso lo que tenés que memorizar y repetir es: yo soy la fuente que vibra y se alinea con la abundancia. Yo soy parte de este mundo abundante y próspero, y por eso me permito agradecer la gran riqueza que hoy disfruto abundantemente. Gracias, 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 porque esto ya se dio para mi bien y el bien común. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y mirar también este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas, mantras y afirmaciones de la ley de atracción para que empiece a cambiar tu vida por completo. Que no esperes más.